Hay. Este trabajo se llama Una ventana a la producción y procesamiento de alimentos vegetales en los valles orientales del norte de Salta, microfósiles en instrumentos agrícolas y de molienda de la colección Márquez Miranda. En el norte de Salta, los valles de Iruya, Bacoya y Santa Victoria, ubicados al oriente de las serranías de Santa Victoria y al oeste de las Yungas, presentan en el sector de los 2.700 a 3.500 metros sobre el nivel del mar condiciones apropiadas para los asentamientos humanos pasados y actuales, como se ve en el recorte de nuestra área de estudio. Estos valles reciben humedad a través de las nubes que transportan los vientos desde el oriente, que al ser frenados por las serranías se condensan y descargan su humedad, de allí su nombre de pastizales de neblina. Las laderas de los cerros que limitan estos valles presentan las condiciones microclimáticas y de suelos aptas para los cultivos. Durante las lluvias del verano, estos pastizales se convierten en verdes praderas. No pasó esto desapercibido para el Inca cuando los ocupó en el siglo XV, y de su presencia ha quedado una notable infraestructura que consiste en andenes de cultivo y recintos de almacenaje. Aquí en este mapa indicamos la distribución de los sitios arqueológicos en esos valles y las áreas agrícolas, las que se distribuyen debajo del Cerro Minero al sur y Cerro Fundiciones al norte, en el Valle de Nazareno, y también en los alrededores de Titiconte, en el Valle de Iruya. Los andenes de cultivo se extienden en ambas laderas de los valles, conformando bolsones de producción en ciertos sectores, aunque en algunos sitios arqueológicos las ocupaciones poblacionales han sido previas. Los cuadros de cultivo y la notable andenería que cubren las laderas de estos valles orientales dan cuenta de las actividades agrícolas desarrolladas en el pasado. Mientras que los recintos de almacenaje, algunos de ellos subterráneos por su calidad, han sido comparados por Rodolfo Rafino con colcas en otros centros incaicos. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de mayor alcance sobre el estudio de las áreas agrícolas que iniciamos con la doctora María Esther Albeck en estos valles orientales, la que incluyó la recolección de muestras de sedimentos de los andenes de cultivo para realizar análisis de polen. Prueba indirecta de estas actividades agrícolas es también la gran cantidad de instrumental lítico agrícola y de molienda hallado en los sitios arqueológicos de esos valles, indicando el potencial procesamiento de los cultivos. Estos materiales, recuperados en las excavaciones llevadas a cabo por Fernando Márquez Miranda entre los años de 1933 a 1938 en los valles de Iruya, Bacoya y Nazareno, se hallan depositados en el Museo de La Plata de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En total son 426 piezas, entre morteros de distintas formas y tamaños, con anas, manos de moler, palas, hachas, etc. En este caso nos propusimos saber si en el instrumental lítico de la colección Márquez Miranda permanecían residuos de las actividades de producción y procesamiento que pudieran aportar al conocimiento de las plantas que estaban en uso en el lugar. Se eligieron para este estudio prospectivo una muestra de 14 instrumentos agrícolas y de molienda. 9 son del sitio Pueblo Viejo de Rodeo Colorado, 1 de Chaupiloma, 3 de Iruya y 1 de un sitio indeterminado. Se eligieron 11 morteros líticos, algunos fragmentados, 2 rompeterrones o rompecabezas y una mano de moler. Si bien esta clase de análisis en material de colecciones presenta las limitaciones debidas a la historia de las piezas en los depósitos, que no es posible conocer en su totalidad, tales como los rotulados, traslados, exposición a distintos agentes, etc., en este trabajo se buscó recuperar este importante material ya colectado y, en lo posible, obtener los primeros indicios referidos al tratamiento de las plantas en la zona que podrán ser corroborados con el avance de los estudios en el lugar. Para su análisis se realizaron muestreos en las zonas activas del instrumental sin tizados visibles, una vez que el sedimento superficial fue removido en seco.
También se muestrearon concreciones como material de control. Estas muestras se analizaron siguiendo los lineamientos generales del estudio de microvestigios en artefactos. Los preparados resultantes del tratamiento de laboratorio fueron observados en microscopio petrográfico a 400 aumentos con nicoles paralelos y cruzados. Se llevó un registro fotográfico y descriptivo de tipo cuantitativo de la variedad de partículas identificadas al recorrer la totalidad de los preparados mediante transectas continuas. Para la interpretación de los resultados se consideró la procedencia de las muestras. Su integridad se evaluó considerando la flora nativa y la condición de objetos de colección de museo. De este modo, en los contenidos de las muestras más superficiales se esperaba una mayor señal ambiental del repositorio, mientras que en las más profundas se esperaba una mayor señal referida al uso si ésta se hubiera preservado. En este trabajo daremos a conocer los resultados de estos estudios en distintos tipos de artefactos agrícolas y de base de molienda que ya mencionamos. El análisis de las muestras determinó la presencia de microrrestos de grano de maíz en 6 morteros fragmentados. En 2 de ellos también se registraron indicadores de semilla de quinoa, mientras que en otro, además de los restos de maíz, se determinaron restos de tubérculo de papa. Se registraron también otros tubérculos, raíces no identificadas, posiblemente vaina de algarrobo o algarroba y posibles frutos no identificados. En la mayoría de estos taxa se obtuvieron indicadores de más de una clase, es decir, almidón, silicofitolitos, calcifitolitos, fibras, etc. No se encontraron restos en los 2 rompeterrones y en la mano de moler. Los palinomorfos corresponden a Amarantaceae, Chenopodiaceae, Gomphrena, Asteraceae, Myrtaceae y al helecho tipo Polypodium. Los silicofitolitos de tallo hoja de especies de Poaceae, células largas, cortas y espina, corresponderían a plantas herbáceas locales de la familia, pastos y pajas, también dentro de la cobertura vegetal. En su conjunto, estos restos y las esporas de hongos ubicuas, todos ellos más frecuentes en las muestras superficiales en la serie de muestreo, refieren una flora nativa y o vinculada al ambiente del repositorio, compuesta por poáceas, asteráceas y chenopodiáceas amarantáceas entre sus principales especies, con presencia de helechos y especies de mirtáceas. Como conclusiones, podemos decir que los indicios del uso del conjunto analizado se refieren a plantas americanas útiles en la alimentación y ampliamente distribuidas en el NOA prehispánico, y, por lo tanto, podrían corresponder a residuos de plantas procesadas, con la participación del uso del calor en el tratamiento previo al procesamiento, tostado y molienda, por ejemplo, según la ubicuidad de los microcarbones aislados y ocluidos en agregados. No obstante, por su redundancia, estos últimos también podrían ser ambientales. En síntesis, a partir de los análisis realizados, se verifica el procesamiento de semilla de Chenopodium quinoa, el grano de maíz, el tubérculo de papa, tubérculos raíces no identificados representados por granos de almidón típico, el procesamiento de dicotiledonias, probablemente la vaina de algarroba y posibles frutos no identificados, también se verifican los elementos microhistológicos observados en uno de los morteros. El análisis llevado a cabo sobre el instrumental de molienda evidencia la importancia de estudiar estos materiales de colecciones a través de las técnicas que ofrece la arqueobotánica. Estos constituyen los primeros indicios sobre alimentos vegetales en un área en donde la conservación orgánica no es favorable. También el polen recolectado en los andenes de cultivo ha sido escaso. En el futuro pensamos retomar los muestreos en los andenes de cultivo y en los asentamientos y recintos de almacenamiento con nuevos diseños arqueopalinológicos. Muchas gracias por su atención y queremos agradecer especialmente al Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata por permitirnos analizar esta colección.